Listo, ahora estamos grabando la reunión. Buenas noches absolutamente con todos y todas. No tenemos mucha audiencia para esta reunión, pero en fin, vamos a avanzar con nuestro trabajo, con nuestra revisión de la guía, con la absolución de preguntas, de consultas, en fin, de todo lo que ustedes puedan tener, ¿sí? Me gustaría empezar manifestando que desde antes de la realización de la primera actividad individual, yo había manifestado que es necesario que todos ingresen a la plataforma y ahí puedan participar, ahí puedan subir su trabajo, en este caso participar en el foro. ¿Por qué empiezo comentando esto? Porque me han escrito algunas personas, desde luego que no estoy seguro por ahora si son de este curso por los varios que tengo, ¿no es cierto? Pero me han escrito varias personas indicando que no pudieron subir el trabajo y que me lo iban a enviar por, por el Teams, que les facilite un correo porque me lo iban también a enviar allá, etcétera. Yo les decía que no es posible eso porque yo necesito estar en la plataforma, entrar en este caso al foro y ubicar su nombre. Y una vez que haya ubicado su nombre, siempre y cuando haya participado, entonces el mismo sistema me da la opción de ubicarle la nota. Si alguien no participó y por más que me diga que le ayude con la nota correspondiente, cuando yo ingreso al foro simplemente no encuentro el nombre de esa persona. Y así tuviera la voluntad para ubicar una nota, al no encontrar el nombre de esa persona, no tengo entonces la opción de ubicar alguna nota. Por lo tanto, es esa la primera recomendación que hago con el propósito de que no dejen para el último ninguna actividad. Ya en estos días, a partir del jueves precisamente, se viene el tema de la presentación del trabajo grupal. No dejen, por favor, para el domingo a las 11 de la noche. La plataforma empieza a congestionarse, a saturarse y no es fácil que suban el trabajo, así que les recomiendo que lo hagan con anticipación. Las personas que precisamente me escribieron diciendo que no pudieron subir ese trabajo y argumentaron allí N razones, precisamente siendo ya lunes, habiendo empezado el día lunes, es decir, 12:05, 12:10, ya del lunes de la madrugada, ahí empiezan a escribir diciendo que por X razón no pudieron subir el trabajo. O sea, a las a los 5 minutos o 10 minutos de iniciado el día lunes, ahí empiezan a subir, porque claro, a la medianoche se cerró la opción, ¿no es cierto? Así que les recomiendo, por favor, no dejen para el último, suban con la debida anticipación y se evitarán problemas porque caso contrario no podré yo ubicar ninguna calificación en dicho trabajo. De acuerdo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor. No sé si, aunque estamos poquitos, pero no sé si hay alguna persona, espero que no, que le haya sucedido eso.
Eh, Inge, no me sucedió eso, sí, pero algo sí hice, no sé si esté bien. Lo que pasa es que no lograba entender muy bien sobre o sea, sobre el foro. Entonces cuando bueno, a mí en el colegio me enseñaron a usar bastante mapas mentales, mapas conceptuales, y lo hice así, realmente lo hice así. El ejercicio práctico lo tomé en cuenta como estaba ahí explicándome en la guía didáctica, pero le hice de una empresa no ecuatoriana, me inventé, pero la pregunta que me planteó yo lo hice, pero lo hice en un tipo mapa mental, y le puse ahí elaborado le pegué como imagen y lo hice así. Realmente no sé si esté bien o qué opina usted, profe. Eh, no creo que pueda en este momento opinar mucho porque estoy concluyendo y en estos días ustedes ya han evidenciadas las notas de la primera actividad individual. Y digo que no puedo en este momento tener un criterio concreto de lo que usted me pregunta, señorita Muriel, porque me gustaría, claro, primero revisar y entonces poder indicarle. Pero así como me está indicando, me parecería que no hay ningún inconveniente y que no importa que haya sido de una empresa local, internacional, no importa. Con que se cumpla con lo solicitado está bien. De tal manera que más bien más adelante podré entonces indicarle algún criterio sobre el trabajo suyo, ¿sí? Listo, Inge, muchas gracias. Del resto, ninguna inquietud. ¿Estamos claros entonces, por favor? Sí, profe. Ya. A ver, entonces, en vista de que no hay más inquietudes, vamos un poco a ir avanzando en lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Si alguien, permítanme ver unidad didáctica, aquí la tengo. Ya, fue acerca del deterioro de los activos, del valor de los activos, fue el foro, ¿no es cierto? Sí, Sí, Inge, ahí nos quedamos. Sí, no creo que estaba o sea, personalmente considero que no estaba muy complicado y que más bien usted tenía la posibilidad tranquilamente de hacer una lectura y incluso en la misma guía se ubicaba un ejemplo con el propósito, hablando en este caso de un vehículo, en donde se iba a poder registrar contablemente dicho deterioro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo les ha ido, pero eso les podré indicar una vez que empecemos a revisar dicha participación, ¿sí? Ahora, háganme acuerdo, hablamos de la NIF 10, si no me equivoco, de la NIF 13. No sé si empezamos un poco a hablar de las NIG, porque claro, no es que en la guía se puede ubicar todo, por eso está ahí su aporte, ¿no es cierto? Para que pueda usted también investigar, pueda averiguar, pueda ir mirando cómo está cada una de estas normativas, ¿no es cierto? Sí, entonces yo no sé si en este momento empezamos a hablar acerca de lo que son las NIC, que exactamente está en la página 36 para aquellas personas que quieran seguir la guía, pues, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. A ver, vamos a ir dando lectura y como estamos pocos ya podemos participar todos. ¿Sí será que tienen a la mano la guía, por favor? Y si no tienen, sáquenla.
Ábranla, por favor. Ya hice. A ver, señor Tandazo, ¿puede iniciar, por favor, usted dando lectura? Claro, profe, en la NIC 13. No de la NIF 13, sino ya de las NIG. Porque la NIF 13 ya conversamos sobre eso. Entonces ahora me refiero a las NIG, que está en la página 36, debería ser. Ya, profe, ya. Un ratito lo estoy buscando porque no me sale el número de página. O alguien que tenga a la mano mientras el señor Tandazo se va ubicando con la guía, Ya, alguien que pueda darle. A ver, señorita Muriel, empecemos. no se ríe. Las NIC. Actualmente la economía crece a pasos agigantados y muchas empresas llegan a convertirse en verdaderos titanes industriales. Esto ha originado que, debido a la necesidad de controlar el cabal desenvolvimiento de las actividades financieras de las empresas, se han diseñado una serie de normativas y procedimientos a seguir. Son la finalidad de velar tanto por el correcto funcionamiento de las actividades económicas como por la transparencia de sus cifras. En este sentido, se han diseñado un conjunto de normativas que velan de que esto se cumpla. Las NIC, las NIF y las DNA, las cuales se encargan de áreas particulares del ámbito contable. NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros. Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo a sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera. Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board, anterior International Accounting Standards Committee. Hasta la fecha se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones. Perfecto, hasta ahí está muy bien. Miren, nosotros prácticamente nos hemos adelantado a hacer varios comentarios, ¿no es cierto? Hemos dicho, por ejemplo, que esta norma emitida por las diferentes instituciones rectoras de esto, como este comité anteriormente, ¿no es cierto? Que usted ya lo leyó, o lo que es la estandarización de estas normas internacionales de contabilidad, es exactamente por lo que ya hemos comentado, es decir, el crecimiento titánico, creo que decía por ahí arriba o algo parecido, ese crecimiento efectivamente es el que hace que esto se haga
necesario esta implementación de normas para que en todos los países haya esa estandarización de tal manera que tanto en un país como en otro se obtenga la misma información para poder comparar esta, para que sea transparente como se menciona ahí y, perdón, y como les había comentado antes, principalmente son estas grandes empresas, ¿no es cierto? Estas millonarias empresas que tienen sucursales a nivel mundial o que funcionan a nivel mundial. Mire, el Facebook, por ejemplo, no es que no ve, pues no sale usted a la calle y ve ahí sucursal de Facebook 1, sucursal de Facebook 2 o algo parecido, ¿no es cierto? No es así, ¿no? Pero realmente tiene una aplicación mundial y la idea es que todas estas normas estén estandarizadas para así poder tener una información confiable, transparente, sólida en cuanto a la información que se está presentando. Pero claro, un ejemplo mejor dado, yo le decía algún rato, McDonald's, por ejemplo, ahí sí usted sale y encuentra aquí en Quito 10, 20, 30, no sé cuántos locales habrá de McDonald's en las diferentes partes de la ciudad o del país, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí es necesario disponer de una información. Y no solamente es el tema de la información, ustedes ven que o bueno, si no ven, les comento que desde Estados Unidos, de donde es esta marca, digamos así, esta empresa, ¿no es cierto? Allí, si acaso en algún momento se dispusiera algún cambio en la marca o algo así, todos a nivel mundial tienen que acogerse a ese cambio, ¿sí? Qué sé yo, ahora vemos ahí una como M amarilla, ¿cierto? Que identifica que es el logo de McDonald's. Solo para el ejemplo, si le cambian a color verde, todo el mundo debería cambiar a color verde, es decir, todos los establecimientos de McDonald's deberían cambiar a color verde, porque esa es la directriz, digamos así, dada desde matriz. Entonces, con eso lo que digo es que no solamente en el tema financiero deben estar sujetándose a esas normas internacionales de contabilidad o a esa norma asimismo internacional de información financiera, sino también a todos estos otros aspectos. Así que un poco, como digo, ya nos hemos anticipado en las clases anteriores a conversar, a indicar el porqué de la emisión de estas NIC, el porqué de manejar probablemente softwares, el mismo software en diferentes lados del mundo, porque eso, o en todas las empresas del mundo de cierta marca, que es pues precisamente para poder tener esa información totalmente uniforme, poder compararla, poder revisarla por sucursal, por país, por continente, hasta finalmente emitir un estado financiero incluso a nivel general, ¿no es cierto? Ese es el propósito principal de las NIC, de las NIF. Lógicamente que no es que aquí viene alguien que tiene mucho dinero, una empresa poderosa como las que ya mencionamos, Microsoft, eh, Porta o Claro es ahora, ¿no? Claro, Movistar. No es que viene, como les decía, a un país y dicen, esto se tiene que hacer y listo. No. Eso tiene que ser consensuado, eso tiene que ser analizado por el comité respectivo y dependiendo si cabe el término de la conveniencia de aplicar cierta,
cierta norma, entonces se la emite para aplicación obligatoria de todos los países miembros. Miren que en el último párrafo que se dio lectura, dice, las NIC son emitidas por, aquí están las siglas, pues, en inglés, ¿no es cierto? Sí, es la estandarización de normas internacionales de contabilidad. Es algo estándar, precisamente. Y dice, hasta la fecha se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor. Eso significa que 7 se las dio de baja, porque en determinado momento se pudo ver que no era aplicable o conveniente su aplicación en determinados países, principalmente decidido por estos que tienen esas empresas con un poder económico importante, ¿no es cierto? Están en vivo. Y hay 30 interpretaciones, es decir, se emite esa normativa y el país 1 la interpreta de una forma, el país 2 la interpreta de otra forma, el país 3 la interpreta de otra forma. Entonces, como hay varias interpretaciones, se va esto al comité, ¿no es cierto? O a este organismo se va para que ahí sean analizadas todas esas, llamémosle, inquietudes que existe de parte de los diferentes países miembros y que se pueda emitir una normativa definitiva o una aclaración sobre todas esas interpretaciones que se están dando, ¿sí? Ahora, lo que sigue acá es la historia de las normas internacionales de contabilidad. O sea, a eso sí le pido que se dé usted un poco de tiempo y pueda leer, pueda un poco mirar cómo fueron surgiendo en el tiempo, ¿sí? Nos pasamos al 2.6 que está más abajo, por favor, ¿sí? 2.6. ¿Y alguien que dé lectura, por favor? ¿No hay nadie que dé lectura? Yo, profe. A ver. Listo. Ahí va. A ver. Ya, señor Tandazo, a ver, dele, por favor. Ya, importancias de las NIC. Conocer las normas internacionales de contabilidad resulta fundamental a la hora de embarcarnos en un proyecto empresarial. Gracias a su implementación es mucho más sencillo mantener un orden y que los términos para el análisis de estados financieros sean iguales o muy parecidos en cualquier parte del mundo. Iniciadas en 1973, lo que sabemos hoy de las normas contables fueron de nuestra frontera que no se consolidó hasta el 2001, creadas por la International Accounting Standard Board. Conforme pasen los años. De esta forma frenamos la inmovilidad y cada vez que sea necesario el propio organismo se encarga de cambiarlas. Normas internacionales de contabilidad vigentes. ¿Sigo o hasta ahí no es? Solamente un comentario ahí, por favor. Mire, lo dicho ratifica lo que hemos venido comentando, ¿no? Dice, gracias a su implementación es mucho más sencillo mantener un orden y que los términos para el análisis de los estados financieros sean iguales o muy parecidos en cualquier parte del mundo. Se inició esto en el 73, es decir, fueron creadas en español, ¿no es cierto? Normas internacionales de contabilidad estandarizadas o estándares, o sea, iguales, ¿no es cierto? Normas internacionales de contabilidad.
¿sí? Sus puntos están sujetos a diferentes modificaciones conforme pasan los años. De esta forma, frenamos la inmovilidad y cada vez que sea necesario, el propio organismo se encargará de cambiarlas. Es decir, no es algo como decimos que está escrito sobre piedra y ahí va a quedar por el resto del tiempo. No, en el tiempo más bien los países miembros van proponiendo diferentes cambios de acuerdo a una nueva realidad económica, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora sí sigamos. A ver, normas internacionales de contabilidad vigentes. NIC 1, presentación de estados financieros. NIC 2, inventarios. NIC 7, estados de flujos de efectivo. NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. NIC 11, contratos de construcción. NIC 12, impuestos sobre las ganancias. NIC 16, propiedad, planta y equipo. NIC 17, arrendamientos. NIC 18, ingresos ordinarios. NIC 19, beneficios a empleados. NIC 20, contabilización de subvenciones del gobierno e información a relevar sobre ayudas gubernamentales. NIC 21, efectos de la variación en los tipos de cambio de la moneda extranjera. NIC 23, costos de préstamos. NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas. NIC 26, contabilización e información financiera sobre los planes de beneficios por retiro. NIC 27, estados financieros consolidados e individuales. NIC 28, inversiones en empresas relacionadas. NIC 29, información financiera en economías hiperinflacionarias. NIC 31, participación en negocios conjuntos. NIC 32, instrumentos financieros, prestación. NIC 33, ganancias por acciones. NIC 34, información financiera intermedia. NIC 36, deterioro del valor de los activos. NIC 37, provisión activos y pasivos contingentes. NIC 38, activos intangibles. NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. NIC 40, propiedad de inversión. NIC 41, agricultura. NIC 1, presentación de estados financieros. Esta ya la vimos, creo. Hasta ahí está bien, señor Tandazo. Muchas gracias. A ver, ahí están entonces mencionadas las NIC que están vigentes. Si ustedes escucharon con atención, se trata de abarcar precisamente todo lo que compone los estados financieros. La norma se llama presentación de estados financieros, ¿no es cierto? La norma se llama presentación de estados financieros. Eso significa que usted por ahora, ¿cuáles estados financieros conoce que debe emitir una empresa? Contéstenme. Estado de situación inicial, estado de resultados, estado financiero, o balance general, estado de superávit. Ya. El balance, si cabe el término, le dejamos a un lado, porque el nombre balance es precisamente para ver si están balanceadas las cuentas del debe y del haber, es decir, para comprobar si hasta el momento, es decir, hasta cuando elaboramos ese balance, todo está cuadrado, ¿no es cierto? Antes, yo le cuento que hace unos años atrás nos tocaba hacer la contabilidad a mano nomás, pues, ¿no es cierto? Hacer el diario general a mano. De ahí mayorizar, sacar saldos. Con esos saldos, elaborar precisamente el balance de comprobación. Y si ese balance de comprobación no estaba cuadrado, atrás otra vez a revisar nuevamente el diario, nuevamente a ver de que cada uno de los asientos contables en el diario general estén cuadrados, de ahí a ver que en el mayor hayamos sumado bien el lado del debe, el lado del haber y que hayamos obtenido bien el saldo. Y así, en definitiva, a buscar
en dónde o por qué se causó esa diferencia. Entonces, ese es un balance que no es un estado financiero, es un balance, como le dije hace un momento, para ver si están, valga la redundancia, ver si están balanceadas las cuentas, o sea, en otras palabras, balanceado el debe y el haber, o sea, si suma igual el debe y el haber. Pero los estados financieros es el estado de situación financiera. No importa que sea este, a veces decimos estado de situación financiera inicial, estado de situación financiera final. Es el mismo, o sea, cambia los valores, pero es el mismo estado de situación financiera, el uno a una fecha, el otro a otra fecha, simplemente. El estado de resultados, de ganancias y pérdidas, de ingresos y gastos, como quieras llamarlo, ¿no es cierto? Algunos autores lo llaman de diferente forma, pero es estado de resultados, ¿sí? El estado de flujo del efectivo, probablemente al estar ustedes en segundo nivel aún no miran ese. El estado de costos de producción y ventas es otro estado financiero que se lo aplica en las industrias, es decir, en aquellas que transforman algo, transforman el cuero a zapatos, por decirle algo, el caucho a llantas, es transformación y entonces ahí se tiene que elaborar el estado de producción, ¿sí? De producción, costos de producción y ventas. El flujo del efectivo, ya creo que dije, el estado de ejecución presupuestaria, un estado que normalmente es elaborado por las instituciones públicas. Entonces hay varios, ¿no? Hay varios, pero por ahora hablemos de el estado de situación y del estado de resultados. Y la norma número 1 habla de la presentación de los estados financieros. ¿Cómo tenemos que presentarles? ¿Qué aspectos debemos considerar para presentar ese estado de situación financiera y ese estado de resultados? ¿Sí? Entonces, revisamos esta primera NIG y con eso ahí vamos a terminar, que no es nada corto, ¿no? Pero con esa terminamos, por favor, nuestra reunión de este día. A ver, entonces, señorita Rogel, ¿nos puede ayudar leyendo, por favor? Yo, profe. Señorita Muriel. Bueno, Correcto. ya mismo, señorita Rogel, no se va a escapar, verá. Irá haciendo seguimiento para en determinado momento que empiece usted. Vamos, señorita Muriel, por favor. NIC 1, presentación de estados financieros. El objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de las otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, esta norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrecemos directrices para determinar su estructura a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Señorita, solo un segundo. Disculpen que vaya tal vez interrumpiendo, pero solo quiero ratificar. ¿Sí se da cuenta que todo esto hablamos ya? ¿No es cierto? O sea que se requieren tener estados financieros correspondientes a periodos anteriores, como con o sea que se puedan comparar estos estados financieros entre, ejemplo, año 2015, 16, 17, 18, etcétera, hasta llegar al 21. Tienen que tener la misma estructura de tal manera que si usted requiere comparar cómo evolucionó sus ventas entre el 2015 y el 2021, agarra esos dos estados financieros e inmediatamente puede compararles.
Y además ahí dice, así como también con los de entidades diferentes. Entonces, si usted tiene una empresa que se dedica a vender electrodomésticos y tiene su estado financiero, podría usted agarrar el estado financiero de otra empresa que también vende electrodomésticos para hacer una comparación de cómo le ha ido a la una empresa y a la otra empresa y de ver de pronto cómo o cuáles son las diferencias entre una y otra, los ingresos entre una y otra, los gastos entre una y otra, etcétera. De acuerdo. Adelante, por favor. Ya, listo. Los estados financieros reflejarán razonablemente la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. En la práctica total de los casos, la presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIF aplicables. Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. En los estados financieros no se declarará que se cumplen las NIF a menos que aquellos cumplan con todos los requisitos de estas. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. A ver, ahí le interrumpo otra vez un momento, ¿no? Miren, en esta última parte es totalmente importante que quede claro algo. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres. ¿Qué es una incertidumbre? Podríamos buscar un sinónimo como de duda, ¿no es cierto? Hay incertidumbre, hay duda. Entonces, ahí dudas importantes, dice, ¿no? Relativas a eventos o condiciones que puedan aportar, y mire acá justamente dice dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente. Es decir, si en determinado periodo una entidad obtuvo como resultado una pérdida, hay que evidenciar esa pérdida, hay que decir que la empresa tuvo una pérdida. No puede o no debe usted como gerente decir, aunque tuvimos una pérdida, vamos a cambiar ciertas cifras con el propósito de tener un estado financiero que aparentemente determine que hubo más ventas que gastos, más ingresos que gastos y que por lo tanto hay utilidad. Usted estaría ahí escondiendo información financiera, lo cual es peligroso porque aparentemente al tener una utilidad, aparentemente la empresa está bien. Pero si la realidad es que la empresa obtuvo una pérdida, la empresa no está bien y podría verse en complicaciones, ¿sí? Por lo tanto, es importante revelar la información correcta de la entidad o de la empresa X. ¿De acuerdo? De acuerdo, y una consulta. Sí. Yo tengo una compañerita que es contadora, ingeniera contadora, mi compañera de trabajo. Y ella me contaba que en esto de la contabilidad se puede hacer algunas cosas, que se puede incluso hasta maquillar cifras y todo eso. Eso realmente es penado, ¿verdad? Eso no se podría dar, no se debería dar.
E incluso dice que hay empresas que llevan doble contabilidad o algo así, me explicaba. Porque les estaba preguntando, así cuando tengo vacíos, les sé preguntar para ampliar un poco más mis conocimientos. Entonces, algo así me explicaba, o sea, que hay algunas formas, que hay personas que en las microempresas o en las empresas que hacen eso para no pagar algunos tipos de impuestos, para no hacer algunas cosas conforme a la ley. Sí, señorita Muriel, así mismo es. Efectivamente y lastimosamente, eh, vivimos en un país maravilloso por sus paisajes, por la misma gente, no todos, pero sí alguna gente. Y digo no todos como, por citar un ejemplo, ¿no? O sea, tener, disculpen lo que voy a decir, no quiero entrar en política, simplemente es un comentario, ya que es de conocimiento público, tener gente como un alcalde que lo único que sabe es de pillerías, como un contralor que está tras las rejas y cosas así, es decepcionante, ¿no es cierto? Entonces, pero yo creo que la mayoría de los ecuatorianos que trabajamos y que vivimos de un trabajo honesto y todo eso, pues hacemos bien a este país. Por ese lado es maravilloso, pero por otro lado, debido a la existencia de estas personas, es complicado, es duro, es difícil, nos roban, como se dice, en la cara y nadie hace nada, ¿no? Pero ¿por qué empiezo comentando eso? Porque en las empresas es igual. Objetivo principal de hacer lo que usted bien comentó, no pagarle al fisco, no pagar el impuesto correspondiente. Pero no solamente es que deja de pagar al fisco, les roba, porque no hay otra palabra a mi criterio, les roba también a los trabajadores, porque una vez que bajó su utilidad inflando los gastos, ¿no es cierto? O disminuyendo los ingresos, baja su utilidad y entonces el 15% destinado a los trabajadores también va a disminuir. Entonces se les está también perjudicando a todos los trabajadores. ¿Y qué es lo que pasa? El servicio de rentas internas tiene personal que van a fiscalizar a estas empresas. Entonces, ellos llegan y revisan todos los registros contables que la empresa tiene. Y cuando evidencia este tipo de anomalías, ¿qué es lo lógico? Que esa empresa sea denunciada y probablemente clausurada, porque está robándole al Estado, porque le está robando a los trabajadores. Sin embargo, y lastimosamente hay que decirlo, resulta que le ofrecen cierto dinero a ese fiscalizador y su informe lo emite diciendo que todo está bien, que no pasa nada. Es decir, permite esas evasiones de impuestos, de pago a trabajadores, etcétera, sabiendo que se vio beneficiado de manera personal. Es una pena. La otra, efectivamente, es llevando ese doble registro, ¿no? Esa doble contabilidad. Entonces, en la contabilidad de uno, llamémosle así, o en la contabilidad principal, llamémoslo así, o en la real sería el término adecuado. En la contabilidad real que llevan, ahí registran absolutamente todos los ingresos y todos los gastos de manera correcta para conocer cuál es el verdadero resultado que va a obtener esa empresa. Pero como el propósito es evadir impuestos,
evadir pago de utilidades a los trabajadores, etcétera, entonces llevan esa otra contabilidad en donde dejan de registrar ciertos ingresos y registran aún más gastos para que los ingresos bajen, los gastos suban y el resultado sea positivo, pero mínimamente o preferiblemente sea negativo y así no tengan que pagarle nada ni al fisco ni a los trabajadores. ¿Y quiénes son los únicos beneficiados de esta trampa? Pues los dueños de la empresa, ¿no es cierto? Porque las verdaderas utilidades que obtuvo esa empresa van a parar en manos de ellos, ¿sí? Pero claro, todo eso por supuesto que está penado, ¿no? Existe un código de ética para los contadores, ¿sí? Existe el Colegio de Contadores, el código de ética que está dictado, etcétera. Si alguien se presta para esas trafacías, pues simplemente lo compran con un dinero que no representará mucho, o sea que será muy por debajo de lo que se están llevando y ya está. Lo importante sería que todos los fiscalizadores sean honestos, sean éticos y que realmente ordenen la clausura y hasta a través de la justicia, hasta la prisión de los administradores de la X empresa por estafa al fisco, porque hay prisión por ese delito, pero se escudan de esa forma y muchas ocasiones, o la mayoría de ocasiones, simplemente no pasa nada. Es triste decirlo, pero es la realidad, ¿no? Supongo que su amiga, pues, ¿qué le diré ahí? A veces eh, unos decimos, ni por necesidad yo me presto para eso, porque en primer lugar tiene que saber que se está exponiendo si algún rato tiene la visita de un fiscalizador que sea honesto, esa persona se va presa. Pero de no ser así, a pesar que sabe que se está exponiendo, pues lo hace porque dice, finalmente necesito mi trabajo y quién sabe que en algún momento hasta esa persona se vea beneficiada de algún tipo de bono, de premio o de comisión, como suelen llamarlo, para que no tenga ningún problema en prestarse en hacer toda esa trampa. ¿De acuerdo? No sé si está claro ahí. Sí, está claro, Inge. Igual me decía que había empresas que hacían la creación de empresas ficticias donde facturaban, algo así también me decían. Eso sí no lo entendí muy bien. Pero a mí lo que más duda me quedó en esta pandemia. Hubieron varias instituciones financieras, las cuales pagaron unas utilidades que yo sé que era pandemia y todo, pero eran, o sea, demasiado bajas como para aceptarlas, mientras hubieron otras instituciones financieras que pagaron lo que fue, o sea, lo que le correspondía a los trabajadores y no fueron así de bajas. Hay una cooperativa igual que conozco aquí en la ciudad de Ibarra, porque soy de Ibarra, que les había dado 50 centavos a los trabajadores. O sea, si eran cosas así como que uno se quedó, hoy, ¿qué hicieron? ¿Por qué no hubo alguien que les regule y todo eso? Claro, lastimosamente es así, es triste decirlo, pero es así. Es evidente que muchas empresas, principalmente las pequeñitas, o sea, microempresas, es evidente que quebraron por todo esto de la pandemia.
Pero hay otras que no, que se mantuvieron y muy bien. Es un insulto, digo yo, el haber pagado 50 centavos de utilidad. Me parece un engaño terrible. Y finalmente decir que a pesar de toda la situación que nos tocó a todos atravesar, aquellas empresas que se mantuvieron efectivamente es porque disponen de los recursos suficientes para haber cubierto sueldos y demás gastos, a pesar de que sus ingresos bajaron. Pero, claro, al ser un tema de emergencia nacional, ustedes saben que se emitieron varios decretos ejecutivos por parte del presidente de turno y dieron las facilidades, digamos así, a las X empresas para que precisamente este, tengan posibilidad de no quebrar, sino que más bien se mantengan y den a los trabajadores algún tipo de estabilidad y todo eso, pero fue a costa precisamente de que a la final declaren prácticamente que estuvieron en pérdida, ¿no es cierto? Porque dar 50 centavos, ¿qué significa eso? Imagínense. Existe también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es quien vigila el normal desenvolvimiento de las actividades de esas pequeñas empresas, precisamente porque la Superintendencia de Compañías controla a todas las entidades que están conformadas de manera legal, ¿sí? Es decir, a través de una escritura pública se constituyeron, existe la escritura pública de constitución, pero hay otras, por ejemplo, las cooperativas de taxis, la asociación de, no sé, de vendedores de, no sé, sombreros de paja toquilla, por decirle algo, ¿no? La asociación 9 de octubre que se dedica a cosechar, es decir, al cultivo de X producto o a la elaboración de zapatos o de tal vez algo textil, sacos, ponchos, cobijas, cosas así. Pero hay una cantidad impresionante de esas pequeñas empresas que son más de 10.000 a nivel nacional, más de 10.000 a nivel nacional, que son controladas, como le decía, por esta superintendencia y que se aspira al menos que el trabajo realizado por esa superintendencia sea también el adecuado, de tal forma que determine a tiempo precisamente todos estas anormalidades, ¿no es cierto? No siempre es así, como le digo, lastimosamente. En unos casos sí se denuncia y se pone orden, en otros casos se deja pasar por alto, pero porque le dieron alguna gratificación, ¿no? Entonces, es penoso tener que hablar de eso, pero es la realidad de un país. En todo caso, la presentación de estos estados financieros, como ya lo hemos leído, tiene que ser lo más claro, lo más transparente, tiene que revelar una información verdadera. Si hay pérdida, decir perdimos en este año, pero al siguiente vamos a salir, ¿no es cierto?, con X estrategias y no tratar de ocultar una pérdida para que así los usuarios de esos estados financieros, como son los proveedores, los clientes del Estado, los accionistas, etcétera, de pronto digan, se cierra la X empresa y no va más. Para tratar de evitar eso, maquillan, como se dice, los estados financieros
y presentan algo diciendo, no, estamos muy bien, cuando se sabe que la empresa está mal. Pero claro, lo que invita esta norma es a que sean los estados financieros presentados de una manera real. Así haya ciertas, no dificultades, sino ciertos problemas de que este año no nos fue bien por la pandemia o algo así. Los estados tienen que ser presentados en forma real, con cifras reales. A eso nos invita esta norma primera, esta NIC primera, que es la presentación de los estados financieros. Y a ello hay que sumar lo que ya hemos venido conversando, que puedan tener una estructura que permita comparar entre estados financieros de diferentes años o con diferentes empresas para que no haya ninguna o ningún impedimento de esa comparabilidad principalmente, ¿sí? Listo, no sé si está ahí alguna pregunta, por favor. No, Inge, ninguno. Bueno, yo tengo otra actividad que hacer con ciertos alumnos de otro nivel, de séptimo exactamente, así que por hoy no vamos a poder continuar, vamos a quedar ahí. Conversaremos la siguiente clase un poco más sobre la NIG 1 porque sí nos falta y seguiremos con un análisis de las restantes normas para así seguir avanzando, ¿sí? Yo les agradezco a ustedes, 6 alumnos reunidos en esta noche, pero no importa, no importa el número, siempre les esperamos un poco a ver si aparecen, si se junta alguien más, pero a la final con los que estemos seguiremos conversando sobre los diferentes temas de esta materia. Así que Dios mediante el martes que viene, nos volvemos a juntar para seguir conversando y la recomendación que hice al inicio, no deje para el último el trabajo, por favor, acuérdese que es grupal la presentación de este trabajo que se viene y consecuentemente súbalo a tiempo para que no se encuentre en apuros o tenga que estarme escribiendo diciendo que no alcanzó a subirlo y que le acepte enviarme por otro medio o algo así. Hagan con tiempo esta responsabilidad que tienen ustedes del trabajo grupal, ¿sí? Así que cuídense mucho, Dios mediante, hasta el martes que viene. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, hasta luego. Bendiciones. Gracias, Inge. A todos ustedes también muchas gracias. Hasta la semana que viene, ¿sí? Buenas noches.